¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Presencia. Te saluda Verónica García. Puerto Rico está sumergida en una crisis fiscal que se ha venido desarrollando por muchos años. Por esta y otras razones, una gran cantidad de puertorriqueños han dejado la isla. Nuestros invitados nos dirán cómo en la actualidad estamos enfrentando esta realidad. Demos la bienvenida a Betty Medina Lichtenstein, por más de 21 años directora ejecutiva de la organización Enlace de Familias. Fue electa como la primera mujer puertorriqueña que ganó un asiento político en el estado de Massachusetts. Y también hablaremos con Marcos Marrero, es director de Planificación y Desarrollo Económico para la ciudad de Holyoke. Fue también asesor auxiliar al gobernador de Puerto Rico. Para entender desde cuándo y por qué esta crisis que pues lamentablemente está sufriendo ahora Puerto Rico. Pues la crisis migratoria, la crisis humanitaria que está teniendo Puerto Rico tiene sus cimientos en la depresión económica que se viene viviendo desde el 2006 y claro, desde antes de eso. La crisis fiscal que vive el país viene por el efecto económico que ha tenido la globalización en la isla, la pérdida de empleos de manufactura en los 90s y la pérdida de incentivos contributivos claves que tenía la isla que expiraron en el 2006 cuando explota la crisis económica. Y pues lo que tenemos es una condición donde muchas personas de todas clases sociales y niveles de preparación migran la isla a un punto en donde tenemos el primer descenso en la población total de la isla en sobre 100 años. Bueno, cuando uno viene a ver también en el último año, en el 2015, vinieron de Puerto Rico 822 doctores porque no hay el trabajo, el dinero que no está llegando a la isla, no le puede pagar a los hospitales, entonces no se le paga al médico, entonces están viniendo para los Estados Unidos buscando trabajo. Lo que Betty menciona es sumamente importante. Ante la decaída de la economía privada, el gobierno suele hacer inversiones, ¿verdad? Entonces, ha habido una contracción por tanto tiempo que el gobierno de Puerto Rico ha hecho una serie de inversiones, pero a un nivel no sustentable, lo cual ha aumentado la deuda a un punto que no es posible pagarla ya. Y para el punto de los doctores, a Puerto Rico no se les reembolsa al mismo nivel que los estados para su sistema de salud. Ahora mismo parte de la crisis humanitaria de la cual se habla es que los doctores no pueden, el sistema de salud no puede recibir la compensación a base de los subsidios federales. Entonces, los doctores tienen muy poco incentivo, por lo menos monetario, a quedarse allí cuando sus habilidades son tan mercadeables en Estados Unidos, muchas veces a un costo de vida más bajo. En Puerto Rico, por ejemplo, cuando se gradúa un profesional, ¿qué oportunidades tienen al salir acá a otros estados? Para hablarte solo de uno, Massachusetts, donde la tasa de desempleo es tan baja y se buscan profesionales en el campo médico, en el campo de la ingeniería y en Puerto Rico, que hay buena preparación de médicos e ingenieros, pues es unos $500 o muchas veces menos un pasaje te compra una carrera con mucha mayor remuneración, pero a otras escalas también. Trabajos de índole técnico de todo tipo se buscan en los Estados Unidos y lo que lleva es a una agudización de la crisis por un lado en Puerto Rico, en donde se hace hasta difícil conseguir doctores, pero claro, podría ser a un beneficio local acá, ya sea en el campo, hasta en el sistema educativo, consiguiendo educadores en las escuelas públicas, por ejemplo. A donde Betty, van profesionales, ¿en qué área ustedes ayudan dentro de el trabajo comunitario que tú haces? Sí. Muchas personas lo que necesitan es una orientación. Si es un maestro y también el departamento de escuela en Holyoke, donde nosotros los dos trabajamos, fue a Puerto Rico reclutando a personas que podían venir, que estaban interesados a venir a trabajar en Holyoke como maestros. Y la cosa es que algunas veces no, la licencia en que vienen se necesita todavía matricularse en una universidad para entonces poder coger los exámenes, para entonces poder hacer su trabajo aquí. Inclusive hay universidades que tal vez no tienen relaciones con los Estados Unidos y su título
tienen que revalidar como quiera acá. O sea, eso también tienen que considerar aún desde Puerto Rico, informarse a qué universidades estás entrando, que tenga alguna afiliación con los Estados Unidos para que puedan ejercer su carrera acá. Eso es así. Hay ciertas profesiones que ciertamente tienes que validarte por estado y no es automáticamente que simplemente te bajas del avión y tienes un empleo. Pero interesantemente, aproximadamente 80,000 personas que están perdiendo Estados Unidos al año, el patrón de migración es sumamente disperso y lo que ha visto lugares como el Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College es que somos muy nomádicos. Entonces, este fenómeno de no tener un claro paso a seguir dentro de los Estados Unidos nos ha llevado a veces a ir shopping, a ir de compra de ciudad en ciudad, no compras para los individuos, sino viendo dónde uno encaja, porque sin esa comunidad se hace sumamente difícil. Donde llega el problema es en el idioma. Si de verdad no están bien preparados para poder hablar el inglés y entenderlo, escribirlo, leerlo, ahí es donde encontramos el atraso para los que sí vienen con las otras preparaciones. En tu caso, tú tienes a tu esposa que es doctora. ¿Se le hizo difícil cuando vino acá? Bueno, es interesante que lo traes porque ciertamente ella tuvo ella pudo navegar el sistema por unas relaciones que había creado de antemano en la isla, pero eso es otro nivel de dificultad que enfrentan las personas cuando vienen al área. Así tengan las licencias, ningún empleador, o bueno, pocos empleadores van a tomar un riesgo no conociendo nada de usted. Como en toda comunidad de migrantes, es bien importante tener esas conexiones antes de llegar al lugar, a no ser que llegas y entonces te ves en un doble problema, no solo el problema económico que se podía tener antes en la isla, pero también entonces una tierra que no es de uno y no pudiendo conectar con un trabajo. Y también aquí el sistema en Puerto Rico es diferente a los sistemas aquí en los Estados Unidos, ¿no? En Puerto Rico, si uno tiene una situación difícil, uno puede ir a la oficina del alcalde. Ahí es donde muchos de los problemas se resuelven. Eso no es lo que uno hace cuando estás aquí, cuando llegas aquí. Hay diferentes sitios hay sistemas, ¿verdad?, que están ya preparados en los Estados Unidos para uno obtener la ayuda. La cosa es que si uno no sabe dónde ir, entonces otra vez es otro atraso. Quiero terminar este segmento recordándote que no podemos dejar a un gobierno, a la economía o a la crisis momentánea desenfocarnos de las grandes oportunidades que se presentan. Cuando enfrentamos los retos firmes y confiados, hay un nuevo amanecer, un largo camino por recorrer. No olvides que todo obra para bien. Seguimos en Presencia, las muchas voces de un pueblo.